Esta es la segunda presentación referente a psicometría del módulo. En ella vamos a ver los procesos de tratamiento de aire según la psicometría. A modo de repaso, podemos ver el diagrama ya explicado en el que en un punto definido por dos valores medidos, por ejemplo, de temperatura seca y humedad relativa, podemos leer en el diagrama psicométrico cuál es su punto de rocío, cuál es su contenido de humedad, cuál es la variación de la entalpía, cuál es su volumen específico. Porque tenemos los ejes de entalpía, los de temperatura seca, los valores de temperatura húmeda, el contenido en humedad, el factor de calor sensible y el volumen específico recogidos en un mismo diagrama. Vamos a ver un ejemplo en el que hemos medido la temperatura del aire, temperatura de bulbo seco, y es de 38 grados centígrados. Y la humedad relativa del aire es del 70%, con lo cual vamos a situar en 38 grados, que más o menos está por aquí, y una humedad relativa del 70%, que es esta curva de aquí, el punto del aire que se nos plantea que aproximadamente estaría por aquí. Veámoslo. Marcamos el punto. 38 grados centígrados, 70% de humedad. Donde se cortan los dos ejes, tenemos el punto del problema, que sería este que se marca aquí. Cuando ya tenemos el punto dibujado en la carta, ya es muy fácil ir sacando y calculando el resto de valores. En el eje de la derecha leeremos el valor de contenido en humedad, en este caso 30 gramos por kilogramo. Apoyado en la línea de saturación leeremos el valor de de temperatura de bulbo húmedo. Si estos son 30 grados, estos son 31, estos son 32, pues estamos en casi 33. 32,7 grados centígrados sería la temperatura de bulbo húmedo. También leeríamos en el eje de entalpías el valor de la entalpía, en este caso 116 kilojulios por kilogramo. Y, paralelo a las líneas de volumen específico, trazaríamos otra que al estar entre la línea de 0,92 y 0,95 nos estaría dando un valor de 0,92 metros cúbicos por kilogramo de volumen específico del aire. En total, por lo tanto, tenemos un aire a 38 grados con un 70% de humedad relativa, lo cual nos da un contenido en humedad de 30 gramos por kilogramo, una temperatura de bulbo húmedo de 32,7 grados centígrados, una entalpía de 116 kilojulios por kilogramo y un volumen específico del aire de 0,92 metros cúbicos por kilogramo. ¿Qué procesos podemos aplicar al aire para climatizarlo? En primer lugar, podemos hacer una mezcla de dos caudales de condiciones distintas. Un calentamiento sensible del aire sería la manera más fácil de la calefacción. Un enfriamiento sensible, que es extraño en determinadas latitudes porque enseguida nos condensaría el agua. Una deshumidificación o humectación. Una saturación adiabática, que es un proceso más utilizado en el pasado, pero con vigencia actual. Calentamiento y humidificación, enfriamiento y deshumidificación, y luego pulverización de agua, que puede ser caliente o fría. Como vemos, tenemos muchas maneras de afectar las condiciones del aire para modificarlas. Si tenemos dos caudales de aire A y B, que vienen determinados por unas condiciones de temperatura y humedad distintas, aquí este sería el punto A, que ya sabemos situar, y este sería el punto B, que también sabemos situar, en función del valor del caudal, en metros cúbicos por hora,
uniendo los dos puntos con una recta, la mezcla de los dos caudales nos daría un aire de características distintas, expresado como C, que estaría más cerca del aire B si el caudal de B fuera mayor que el de A y al revés. Con lo cual, esto es un problema típico de renovación de aire con tratamiento para un posterior tratamiento térmico, pues presente en todos los edificios actuales. El calentamiento sensible consiste en a un aire que tenemos frío, como es el del invierno, aplicarle calor para calentarlo. La diferencia de entalpía aquí leída en el eje correspondiente nos da exactamente la energía que hay que aplicar a cada kilogramo de aire, que se relaciona directamente con la potencia del equipo de calefacción. El enfriamiento sensible consiste en coger un aire que queremos enfriar y enfriarlo, pero sin variación de humedad, porque la variación de humedad, como veis aquí, es cero, ya que nos estamos moviendo en un eje horizontal. La potencia la calcularíamos con la diferencia de entalpía, medida igual que en el caso anterior, multiplicada por el caudal de aire que estamos enfriando. Es otro problema sencillo. Mover un aire a temperatura constante a una menor humedad o a una mayor humedad es un proceso muy complicado, muy extraño, que realmente no se lleva a cabo en climatización de edificios casi nunca. En cualquier caso, estos dos procedimientos, humidificación o deshumidificación, se corresponden con unas variaciones de entalpía que multiplicadas por el caudal de aire tratado nos darían la potencia del proceso. La saturación adiabática es el método más económico y tradicional de climatizar. En la estación del verano, el aire que está caliente, conseguimos enfriarlo por pulverización de agua en equilibrio con ese aire, con lo cual estaríamos con una transformación sin intercambio de energía, incremento de entalpía igual a cero, y sin embargo conseguiríamos enfriar el aire desde la temperatura de A hasta la temperatura de B, y como estamos humidificando el aire, porque estamos pulverizando agua sobre el caudal de aire, tendríamos también un incremento del contenido de humedad. Este proceso se denomina saturación adiabática. Un calentamiento y humidificación es aquel en el que el aire se calienta, pero como estamos evolucionando a valores de humedad relativa muy bajos, la confortabilidad del aire se pierde, con lo cual tenemos que humidificar también. Entonces estamos aportando calor y aportando humedad. Entonces de A a B evolucionamos calentando y aportando humedad. El enfriamiento y deshumidificación es típico de verano. Se reduce la temperatura seca, la humedad absoluta y la entalpía. El intercambiador de calor con el aire tiene una temperatura inferior a la de rocío. El descenso de entalpía se debe a la disminución tanto de la temperatura seca, calor sensible, como de la humedad absoluta, calor latente. Las condiciones del punto B, aire resultante, no son reales. Cuando el aire pasa a través de la batería de enfriamiento, hay una parte que no llega a saturarse, lo que da lugar a definir el factor de bypass, que es esa relación entre temperaturas teóricas y reales y que indica la eficacia de la batería de intercambio, mayor cuanto más bajo es el factor de bypass. Esta es la figura del enfriamiento con deshumidificación y el siguiente proceso sería la pulverización de agua caliente. Cuando pulverizo agua caliente, lo que hago es aportar vapor de agua al aire, con lo cual evoluciono hacia la parte superior del diagrama. La humedad específica o contenido en humedad aumenta, pero según sea la temperatura del agua, evolucionaré
hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuanto más caliente es el agua, vamos del punto D1 a D sub 2, y cuando el calor del agua compensa el calor de vaporización, vamos evolucionando hasta D3, que conseguimos un calentamiento efectivo, además de su humectación. Si pulverizamos agua fría, sucede lo contrario. Se produce un enfriamiento y deshumidificación. El aire se enfría perdiendo humedad absoluta. Tenemos la paradoja de quitar humedad al aire añadiendo agua, cosa que en realidad no es así. Estamos pulverizando agua fría, esa bajada de la temperatura del aire provoca la condensación del vapor de agua que se une al agua pulverizada, con lo cual realmente no estamos aportando agua, aunque estemos pulverizando agua al aire. El grado de calorías que debe absorber el agua rociada viene dado por la disminución de entalpía entre A y B. Es una disminución importante, porque si tuviéramos aquí el eje de entalpías, veríamos entalpía de B menos entalpía de A sería negativo porque el punto A es mucho más energético. Estamos enfriando y quitando humedad al aire.